Bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender un aspecto crucial en el misterio de Jesús, entender que Él era humano, que Él tenía características humanas y que lo hacían apto para poder vencer al pecado. En ese sentido, el contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos. En el capítulo 1 se presenta a Jesús como divino, presentándolo, por ejemplo, como el Hijo de Dios, como un Dios soberano y como el creador y sustentador de todo. Recordemos que la semana pasada estudiamos que Jesús es la sustancia de la imagen de Dios. Pero en el capítulo 2 se presenta a Jesús de otra manera. Se presenta como un hermano fuerte, como un hombre fiel al Padre y como un sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Vamos a ver durante esta semana, entonces, en este resumen, cómo se presenta ese aspecto humano de Jesús. De entrada, podemos afirmar que las características humanas de Jesús han estado durante muchos años en estudio, porque hay religiones enteras en las cuales han tratado de distorsionar la humanidad de Jesús. Así que vamos a acercarnos mejor a la palabra fiel para entender cómo en el libro de Hebreos presentamos a un Jesús muy cercano a nosotros. Porque que era importante que Jesús se presentara como un ser humano que pudiera vencer las tentaciones del pecado. Y porque es importante para nosotros en la verdad presente tener a Jesús a nuestro lado con esas mismas características. Vamos a ver entonces durante esta semana que Jesús se presenta como nuestro Redentor, que Él no se avergüenza de nosotros, que Él es sangre y carne como nosotros, que Él es perfeccionado y también se aparece como nuestro modelo. Acompáñame por favor al primer versículo. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El autor de Escuela Sabática empieza enfatizando una parte en el libro de Hebreos que es muy conocida para el pueblo de Israel. Había una ley en el pueblo de Israel que decía que en el año del jubileo todos los que habían perdido sus propiedades podían recuperarlas. Todos aquellos, incluso el que habían perdido su propia libertad, eran liberados, en este caso, por ejemplo, los esclavos. ¿Cómo ellos perdían sus propiedades o perdían su libertad? Bueno, si una de las personas de los israelitas tenía una deuda muy grande y para poder pagarla tenía que poner en prenda su propiedad y la perdía, después de 50 años, el año del jubileo, ellos podían regresar, podían adquirir de nuevo su propiedad porque era liberada para ellos. Lo mismo pasaba si ellos no tenían con qué pagar y tenían que dar su propia vida como servidumbre. En 50 años ellos eran liberados. Para esperar 50 años era demasiado tiempo. Así que Moisés recibió de Dios una nueva ley. Y esta era precisamente la sustitución o del redentor de esa deuda. Si un hermano muy cercano, un pariente más cercano que te le podría decir, el hermano más cercano, el pariente más cercano, llegaba y pagaba esa deuda por ese deudor, entonces esa propiedad era devolvida. Incluso también podía pagar la libertad de este hombre. Es más, cuando se trataba, por ejemplo, de asuntos en los cuales había que ejercer venganza, el hermano más cercano tenía también esa facultad. En ese sentido, entonces, todos los hebreos, los israelitas, podían regresar nuevamente a tener sus bienes, a recuperar la libertad de sus bienes y también la libertad de su vida. En este sentido, entonces, el libro de Hebreo compara la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, en el sentido de que Él vino a ser nuestro hermano, Él vino a pagar nuestra deuda. ¿Cuál fue nuestra deuda? La deuda del pecado. Ningún ser humano podía pagar la deuda del pecado. Había que morir para poder pagar la deuda del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino a morir por ti y por mí, y eso le dio a Él esa categoría de nuestro pariente más cercano o más seguro, nuestro hermano, porque Él pagó nuestra deuda y nos liberó de la servidumbre del pecado. Por eso en el versículo dice que estábamos sujetos durante toda la vida a la servidumbre del pecado, pero Jesús vino a pagar esa deuda. Entonces con su muerte Él pagó nuestra deuda, se convirtió en nuestro pariente más cercano, en nuestro hermano, en nuestro redentor. Qué hermoso es ver
que las palabras de hebreo tienen un significado y una connotación importante para nosotros. Así que tenemos que estudiar muy bien el Antiguo Testamento para entender cómo fue que Él vino a ocupar ese lugar del Redentor, de nuestro hermano mayor. Y Él, lo más interesante es que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Vamos a ver, por favor, el siguiente versículo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Jesús no se avergüenza de nosotros. Nosotros somos pecadores, somos mentirosos, somos falsos, traicioneros, de muchas maneras. El ser humano tiene las peores características porque está sujeto al pecado antes de conocer a Jesús. Pero dice aquí en el libro de Hebreos que Él no se avergüenza de nosotros, que Él nos ayuda a la santificación. Hay un ejemplo que el autor nos dio de manera muy gráfica. En el caso de Moisés, Moisés cuando es recogido del río y es llevado por la hija del faraón, ella reconoce que este es un milagro y así que se alegra y lo introduce al palacio como uno más de sus hijos. Así que José es conocido como el hijo de la hija del faraón. Y él adquirió todo lo que un egipcio puede haber adquirido en el palacio. La educación, la comida, la alimentación, todo, los vestidos, todo. Así que se podía considerar que era de una estirpe real. Sin embargo, cuando él descubre que él no es egipcio, sino que es israelita, ese grupo étnico que rodeaba a su nación, lleno de esclavos, lleno de pobreza, lleno de miseria, de ladrones, que no tenían libertad, que vivían en extrema pobreza con algunos de ellos. Él no se avergonzó de esa familia a la cual él descubrió que pertenecía y al contrario luchó para poder liberarlos de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, Moisés es un ejemplo solamente de lo mismo que vino a hacer Jesús. Jesús se despojó de sus vestiduras reales allá en el cielo, bajó a esta tierra a convertirse en uno más como nosotros, siendo el rey del universo. Se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado. Y a pesar de adquirir el mismo título de ser humano como cualquiera de nosotros, él no se avergonzó de declarar que tenía una familia de qué, de esclavos, de asesinos, de pobres, de inmorables, de despreciables, de pecadores. Él se identificó con esta humanidad porque nos ama profundamente y es un misterio que no vamos a alcanzar a comprender hasta que estemos en el cielo. ¿Cómo es que Jesús nos ama tanto que se despojó de esa divinidad para venir a morar en esta tierra como un ser humano? Entonces, si Él no se avergüenza de nosotros, siendo que nosotros somos mucho menos a los ojos de Dios que una cucaracha, mucho menos, Él quiso ser igual a nosotros. Eso es algo que tenemos que analizarlo y en nuestro corazón debe haber un deseo muy grande de entender ese amor de Jesús, porque eso es parte de nuestra vida. No alcanzaría todos los años de nuestra vida para alcanzar a comprender el gran amor. Solamente por fe podemos aceptar que Jesús vino a morar en esta tierra a causa de nuestra pecaminosidad y a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y no se avergüenza de eso. Es más, en Hebreos 13:15 nos incita a que nosotros vayamos y declaremos a todo el mundo que somos hijos de Dios, que Él es nuestro hermano, que Él es nuestro redentor y que Él nos ama y no se avergüenza de que esta humanidad caída, siendo lo más profundo del abismo, haya sido rescatado por este Dios hermoso. Entonces, esta figura de que Jesús no se avergüenza nos debe de impulsar a nosotros a vivir una vida consagrada. Ahora, para entender todavía más, el libro de Hebreos profundiza todavía en cuanto a la humanidad de Jesús, porque uno puede decir, bueno, Jesús es Dios, así que Jesús vino a esta tierra y Él podía haber hecho lo que quiera, podía haber abierto nuevamente el mar, podía haber destruido a los romanos, pero Él no hizo eso. Él tuvo problemas, tuvo dificultades todavía más difíciles que de los mismos seres humanos, porque quizás tú puedes preocuparte por qué vas a comer, puedes preocuparte por qué vas a estudiar, puedes preocuparte por problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, etc. Jesús tenía que luchar incluso contra la tentación de usar su poder divino, de reconocer que era el Hijo de Dios y Él podía haber hecho y destruido a los malos en cualquier momento, pero Él tuvo que resistir ese deseo de hacerlo. Vamos a ver algunas de las características, cómo Dios condujo a Jesús
para que él perfeccionara su carácter y fuera apto, porque hasta eso, qué increíble es que en el libro de Hebreos nos revela varias cosas. Jesús tuvo que venir a esta tierra, tuvo que venir a sufrir. El sufrimiento lo perfeccionó para la labor de rescatar al ser humano. O sea, no era suficiente que Jesús viniera a esta tierra como humano, sino que también aprendiera a vivir en esta tierra como humano y por ende identificarse con esta humanidad y también adquirir ese carácter de redentor. Vamos a ver estos versículos que son muy interesantes. Acompáñame, por favor. En el camino a Cristo, el Elena de Fay nos aclara, Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre. Y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Vamos a entender algunas partes esenciales de lo que Elena G. después nos acaba de decir. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. La expresión carne y sangre es un sinónimo de la humanidad. En la Biblia encontramos que cuando se refería a carne y sangre, siempre había una connotación negativa. Aquí les voy a poner una práctica. Por ejemplo, Mateo 16, 17 y Gálatas 1, 16 se refiere carne y sangre a los seres humanos cuando ellos están señalados como faltos de entendimiento. En Juan 1, 2 y 13 es por su incapacidad de llegar a ser hijos de Dios. En 1 Corintios 15, 50 porque están sometidos a la muerte, y en Efesios 6, 12, porque tienen debilidad. Estas características de carne y sangre en la Biblia se refieren al ser humano, que es débil, que está sujeto a la muerte, que no puede llegar a la santidad, que tiene falta de entendimiento. ¿Okay? Cuando el libro de Hebreos dice que él participó, que Jesús participó de la carne y sangre, quiere decir entonces que él tuvo que sufrir estas mismas características que el ser humano, porque era necesario que nosotros pudiéramos tener un abogado, un intercesor que tuviera las mismas características de nosotros, porque acuérdense que el ser humano al pecar, la consecuencia de la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Okay? Nuestra inclinación hacia el pecado nos hacía aptos para morir. Ninguno de nosotros podía superar la muerte. ¿Cómo iba Jesús a superar la muerte cuando tenía que vivir una vida equivalente a la de nosotros, pero sin pecar? ¿Y cómo iba a poder no pecar si él también era débil, si él, por su naturaleza humana, también iba a morir, iba a envejecer, iba a morir, si él no podía acceder quizás todavía a todos los misterios del universo siendo humano? ¿Okay? Al hacerse entonces carne y sangre, Jesús asumió la débil naturaleza humana. ¿Okay? Él fue en parte, un poco, según el autor, en la parte del martes de esta semana, dijo que él fue un parte diferente a nosotros, y eso está en gran controversia. ¿Okay? En Hebreos capítulo 4, 7, 12, 7:26, perdón, él señala en el libro de Hebreos que Jesús era sin mancha, era puro y era santo. ¿Okay? En este sentido, ¿cómo podemos afirmar que Jesús era santo, que era puro y que era sin mancha? Bueno, esa relación que tenía con Dios le dio esa seguridad de vivir una vida santa. ¿Okay? Esta santidad que vivió durante toda su vida, Jesús le permitió destruir el poder del diablo y liberarnos del pecado. ¿Okay? Hay que aclarar esto, Jesús fue débil, sí. Jesús sufrió tentaciones y muchas más de las que se pueden encontrar en los relatos bíblicos. Nosotros cuando hablamos de las tentaciones de Jesús pensamos que se limita solamente al desierto y en las 3 tentaciones que le puso Satanás. Ese fue el momento quizás cúspide de la lucha entre Satanás y Jesús en cuanto a las tentaciones. Pero Jesús fue tentado durante toda su vida. Es más, hasta en el huerto de Getsemaní fue tentado también, quizás por su misma naturaleza humana. Recordemos que él le había rogado al Padre que le permitiera pasar la copa, si eso era su voluntad, pero si no, que se cumpliera su voluntad. Ahí está un rasgo humano de la debilidad, de la debilidad del rasgo humano de Jesús. ¿Okay? Estamos hablando de que entonces era débil. Sin embargo, él se aferró a algo en lo que nosotros deberíamos hacer también.
esa relación con su Padre, esta relación con Dios, permaneció con Jesús. Cuando Él estuvo en el cielo, antes de venir a esta tierra, Él era uno con el Padre, que se permaneció en Él. Esa seguridad de estar con Dios y de entender a Dios le daba entonces esa capacidad también en la tierra de poder soportar las tentaciones, aun cuando en un momento Jesús fue abandonado por su Padre. Recordemos que en la cruz Él dijo: Jesús, Jesús, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque sentía esa separación que nunca había sentido con Dios. Pero mientras estuvo vivo, mientras estuvo siendo humano, Él se aferró a esa relación con su Padre. Y eso le permitió poder manifestar esa santidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Nosotros podemos llegar a ser santos, sí, pero tenemos que aferrarnos también a la santidad de Dios. Tenemos que permanecer en Dios, someternos a Dios, hacer que la voluntad de Dios sea mi voluntad, hacer que el carácter de Dios sea mi carácter. Jesús reflejó completa y perfectamente la imagen de Dios, y eso lo hizo apto para poder vencer al pecado. Que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que aferrarnos a Jesús para poder vencer al pecado. Hay una parte en la Biblia que dice que si nosotros nos resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. ¿Cómo puede ser que Satanás huya de nosotros? Porque no encuentra en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones nada de inclinación hacia el mal. Hemos tratado de vencer esa inclinación. Recordemos que el ser humano tiene esa inclinación al mal, tiene inclinación hacia el pecado. No tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer el bien, queremos hacer el mal. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, ese pensamiento y esa actitud se transforma, así como nos mostró Jesús, que Él permaneciendo en el Padre, Él pudo transformar ese carácter, esa tendencia al mal para volverse santo, apartado para el Señor. Parece que es muy difícil, parece que es imposible, pero Jesús nos enseñó que sí es posible. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Acompáñame por favor al siguiente versículo. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí está una de las claves del libro de Hebreos que son muy importantes. ¿Okay? Tú no puedes decir, bueno, Jesús era Dios, vino a esta tierra y ya. Jesús era perfecto, sí, obviamente, porque Él era Dios. Él vino a esta tierra. Pero aquí en el libro de Hebreos agrega una parte importante. Dice que Él tenía que ser perfeccionado, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo puede ser que pueda perfeccionar al mismo Jesús? Bueno, hay tres características que menciona en el libro de Hebreos capítulo 5, del 7 al 9, que nosotros podemos distinguir. En primer lugar, Jesús ofreció oraciones a Dios, ¿ok? Acuérdense que cuando él estuvo en el Getsemaní, él oró al Padre, primero por su liberación de la muerte. Sin embargo, él dijo, si es tu voluntad, entonces que se cumpla. Jesús oró y ciertamente fue liberado de la muerte porque Jesús respondió a su oración al resucitarlo al tercer día, ¿ok? Él oró por la liberación de la muerte, pero Dios no le permitió no morir, sino que le permitió resucitar. Así que en la crucifixión Dios le dio el poder sobre la muerte a Jesús. Entonces su corazón fue escuchar. ¿Cómo fue perfeccionó Jesús en primer lugar? Con las oraciones que tenía Dios, es decir, con la relación que tenía Dios. Pero no solamente con eso, vamos a ver la siguiente característica. ¿Okay? En segundo lugar, él aprendió a obedecer en Hebreos 5:8. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, a veces nosotros cuando decimos que alguien tiene que obedecer, aprender a obedecer, es porque ha desobedecido, ¿verdad? Sin embargo, en Jesús no sucedía eso. ¿Okay? Él se ajustaba plenamente a la voluntad de Dios. Como tenía esa relación con Dios, siempre estuvo obedeciendo lo que Él le pedía. A pesar de que su naturaleza humana, su debilidad humana, quería no obedecer a Dios, Él se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, como hombre que tenía esta tendencia a desobedecer, Él se sometió a la voluntad y aprendió a obedecer, se perfeccionó en ese sentido, ¿ok? ¿Para qué? Para que Él pudiera llegar a ser nuestro Salvador. Nadie ha podido cumplir esa misma característica. Que Él nos invita para que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, que aprendamos a vivir con Él. Y estamos seguros que si nosotros compartimos una oración íntima con Dios, si empezamos a obedecer a Dios, vamos a tener estos rasgos de no caer en la tentación, de no buscar el pecado, de no sentir el deseo de pecar. Y eso es lo más importante para nuestra vida, porque a fin de cuentas lo que busca es que tú seas
Dios quiere que tú seas santo. ¿Okay? Y la tercera característica también es muy interesante. ¿Okay? Dice aquí de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 5, versículo 9, que Él fue perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado? ¿Okay? En el sufrimiento. Y aquí está algo interesantísimo. ¿Okay? La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia a su Padre a pesar del sufrimiento, a pesar de que sabía que la vida humana de Jesús iba a ser martirizada, a pesar de que sabía desde que entendió su ministerio que él tenía que morir. O sea, a nadie le gusta saber que va a morir. Es más, que tiene una sentencia de muerte en su vida. Es como si nosotros viviéramos en el pabellón de un penal y estuviéramos viviendo en el lugar donde sabes que van a estar las personas que van a morir dentro de poco. Estar ahí, saber que dentro de un mes me van a dar la sentencia, 2 meses, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo, voy a morir. Jesús tenía que aprender a vivir en esta tierra como humano sabiendo que iba a morir y era necesario que muriera. Entonces el sufrimiento de Jesús, la angustia de Jesús, el saber que su vida estaba trazada hasta un cierto límite para alcanzar la perfección, eso provocó en él una obediencia a la voluntad del Padre que lo perfeccionó y lo hizo apto para ser nuestro Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido, hermanos? No hemos sufrido lo que Jesús, porque ninguno de nosotros quizás llegó a una sentencia de muerte como la que Jesús recibió, pero sí hemos sufrido en diferentes niveles. ¿Eso ha perfeccionado tu carácter, sí o no? Cuando tú te aferras a tu Padre, cuando tú aprendes a depender de Dios, cuando te aferras a las promesas de tu palabra, cuando en oración buscas siempre cumplir la voluntad de Dios, en el sufrimiento Dios te está perfeccionando. Lo mismo hizo Dios con Jesús. En el sufrimiento Dios lo perfeccionó y lo hizo apto. Y entonces Él creyó con una característica especial. Vamos a ver los últimos versículos de esta lección. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En Hebreos capítulo 11, que podríamos decir que es el capítulo de la fe, encontramos a muchas personas del Antiguo Testamento que por su fe fueron distinguidos. ¿Okay? Pero aún más en el capítulo 12 de Hebreos, Pablo nos incita a continuar ese camino de la fe. Él nos invita a abandonar el pecado. Él nos invita a correr hacia la meta suprema que es la vida eterna. ¿Okay? Para poder alcanzar, para poder mantenerlos en esta carrera, Él dice, vean el modelo especial, que es Cristo Jesús. Vean cómo Él se perfeccionó, vean cómo Él oró, vean cómo Él sufrió, y a pesar del sufrimiento, a pesar de las tentaciones, Él se mantuvo fiel a su Padre, y eso logró que alcanzara la salvación. Y eso nos da a nosotros, si seguimos el modelo de Jesús, alcanzar también la salvación. Él es el principio, Él es el fin, Él es el consumador de nuestra fe. Él estará en cada momento de nuestra vida apoyándonos en los momentos en que nosotros somos débiles. Tenemos que entender que la debilidad humana que Jesús superó es la misma que yo tengo que superar. Y es necesario seguir el modelo de lo que hizo Jesús para poder superar. De los sufrimientos que sufrió Jesús son mucho más grandes de lo que yo puedo sufrir algún día. Sin embargo, puedo identificarme con Él porque Él también sufrió. Hay un versículo muy corto en el Nuevo Testamento que dice, Jesús lloró. Si Jesús lloró, yo también puedo llorar, pero puedo aferrarme a su gran promesa de que esas lágrimas serán secadas cuando Cristo me resucite y me lleve a vivir con Él por la eternidad. Si esa es mi seguridad, si esa es mi fe, entonces nosotros vamos por el buen camino y llegaremos a la meta. Seremos entonces perfeccionados día a día hasta alcanzar el carácter divino. Te dejo con este tema aparte en el testimonio para la iglesia. Vamos a ver lo que dice Elena G. de White. El ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús puede haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario.
se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos, para mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. Elena G. de White nos deja muy clara la lección esta semana. Tenemos que aferrarnos a esa seguridad de que Cristo venció la muerte, de que Cristo venció la tentación y que solamente una vida santificada nos dará la seguridad de la salvación. No quiere decir que vas a ser bueno en todo, no quiere decir que nunca vas a fallar, pero tienes a alguien que está a tu lado y que te va a dar la seguridad de la salvación. Y cuando te sientas débil, cuando te sientas tentado o cuando caigas, levántate, mira tu mirada y fija tu mirada en Jesús. Y Él te dará el perdón de tus pecados y Él te dará la seguridad de la salvación. Que Dios te bendiga en este sábado, que tengas un excelente día.